Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri y Ratia. Como hemos anunciado hoy, Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, está con nosotros. Pello, ¿qué tal? Egunon, muy bien. Egunon. Bueno, ya me imagino que unos días de descanso se te tomarán, ¿no? Sí, mañana, Por lo menos, ¿no? jueves, viernes, el fin de Bueno, que semana luego... y la semana que viene pues estaremos por aquí trabajando, pero bueno, con otra intensidad. Bueno, vamos a ver si por lo menos unos días de respiro, sí, Eso es. porque digamos que son agitados los que tenemos de por medio, ¿no? Sí, y de aquí a final de curso ya pues seguramente suba la intensidad y nos esperan unas semanas y unos meses un poco complicados, o sea que sí. Bueno, el otro día estuvo con el Endacari Manuel Pradales porque estaba haciendo esa ronda de contactos Sí. con las distintas formaciones políticas, pues para hablar de qué es lo que se puede hacer o cuáles son las propuestas que hay que poner sobre la mesa, pues para abordar este momento de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Sí, y bueno, pues compartimos un poco en el Lendakari la situación económica general, mundial, global y cómo está el país en este contexto. Nosotros venimos de hacer una ronda con agentes sociales económicos y hemos tenido la oportunidad bueno, pues de recibir un poco el punto de vista de la gente, de los actores económicos sociales del país. Y yo creo que fue una reunión fructífera, útil. Hay una sintonía bastante importante sobre el momento en el que estamos, global, ¿no? Una situación mundial nueva, un orden internacional nuevo. Las cosas han cambiado, estamos inmersos en grandes transformaciones y seguramente los tiempos que vienen van a ser tiempos convulsos económicamente, ¿no? Y yo, bueno, lo que le plantea al Lendakari, yo creo que es algo que nosotros venimos reiterando, ¿no?, en los últimos ya largos meses. Es que no es suficiente con una actuación reactiva frente, en este caso, a un estímulo, como puede ser la política arancelaria de la Casa Blanca. Al final, no sabemos en qué va a terminar todo esto, los aranceles y tal, ¿no? En cualquier caso, el contexto ya es nuevo y necesitamos situarnos como país en un contexto nuevo que va a ser complejo, ¿no?, en cualquier caso. Sobre las medidas, porque imagino que algunas sí que se pusieron sobre la mesa, bueno, me consta que se pusieron sobre la mesa, ¿están de acuerdo en los Sí, planteamientos en términos generales? generales sí. Yo creo que todo lo que sea ayudar a sectores económicos perjudicados por los aranceles y a la población perjudicada por las políticas arancelarias de la Casa Blanca, ahí nosotros no tenemos inconvenientes, ¿no? Sí que apuntamos algunas deficiencias que observamos en esas medidas, ¿no? Como que bueno, pues no se plantea el hecho de explorar posibles relocalizaciones de las cadenas de suministro, por ejemplo, que pues algo interesante. La orientación de la investigación, de la I+D, pues seguramente habrá que concretarlo más. El hecho de utilizar la contratación pública como instrumento tractor en estos momentos. Bueno, hay algunos apuntes que hicimos, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, en términos generales, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con medidas, más o menos son las medidas que se tomaron en el momento de la COVID, ¿no?, seguramente con menor intensidad igual que en aquel entonces, destinadas a proteger sectores económicos perjudicados y a la población perjudicada por estas medidas. Yo creo que ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, salvo algunas condiciones que se ponen también, ¿no? Si algunas empresas reciben ayudas, Eso es. lógicamente, que preserven a Sí, las plantillas y sí, ahí demás. sí que hicimos un poco hincapié, ¿no?, la condicionalidad de ¿Y las eso cómo lo ayudas. recibió el propio Lendakari? Bien, que hay que estudiarlo, evidentemente, y que bueno, que están abiertos a ello, ¿no? Nosotros quedamos en que las siguientes semanas vamos a hacer propuestas concretas en cuanto a la condicionalidad, en cuanto a la posibilidad de utilizar la contratación pública como instrumento tractor, en cuanto a analizar estrategias de relocalización de las cadenas de suministro. Bueno, en estos temas, las siguientes semanas vamos a hacer propuestas concretas. De hecho, hemos registrado la posibilidad de hacer un pleno monográfico en el Parlamento Vasco. Esperamos que el pleno tenga lugar en junio. Por lo tanto, de aquí a junio, a final de curso, bueno, vamos a estar hablando mucho de estos temas y vamos a poner encima de la mesa propuestas concretas que puedan mejorar o sí, complementar las medidas que ha puesto el gobierno vasco encima de la mesa. Sí, bueno, ahora mismo lo que tenemos es una mesa, por ejemplo, para hablar también sobre la industria, ¿no? Porque tenemos un contexto y una coyuntura preocupantes. Pues hemos visto lo que ha ocurrido con Guardian, estamos viendo lo que está sucediendo con Bristol. Es decir, es un Sí, momento en el que tendremos que estar vigilantes. sí. Y los aranceles de Trump son un factor,
pero un factor entre muchos, ¿no? No, pero es que ninguno de los dos motivos tiene que ver con los aranceles, ¿no? Exactamente. Ninguno de los dos cierres, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la idea un poco que nosotros planteamos con respecto al grupo de defensa de la industria es que más que defender la industria frente a los aranceles de Trump, lo que necesitamos es un consejo industrial para diseñar y pilotar una política industrial, para posicionar nuestra industria en un contexto nuevo, en un contexto económico nuevo, ¿no? Europa tiene muy poco sitio en este nuevo orden internacional, caracterizado por dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y China, y ya se demuestra claramente que Europa incluso en un momento dado le sobra y le estorba a los Estados Unidos, ¿no? Y claro, esto cambia mucho las cosas, ¿no? Europa necesita autonomía estratégica, necesita un proyecto y necesita un proyecto de reindustrialización, ¿no? Entonces, nosotros somos europeos y nuestra economía y nuestra industria está muy conectada a la realidad industrial y económica europea. Por lo tanto, nos tenemos que situar ahí. Tenemos fortalezas como país, pero también debilidades. Estamos perdiendo peso industrial y estamos perdiendo arraigo industrial. Y bueno, pues hay ya elementos o situaciones que ya apuntan en ese sentido y que generan, no diría que alarma, pero sí una preocupación evidente. Nosotros esa preocupación la hemos constatado cuando hemos estado con sindicatos, con patronales, etcétera, ¿no? No es un momento para, diría, hacer política placebo, ¿no? Decir, bueno, pues estamos muy bien, estamos muy preparados, ¿no?, para hacer frente a esta situación. No estamos muy preparados. Tenemos fortalezas, pero también debilidades y necesitamos reaccionar. Esta es un poco, yo creo, la actitud que necesitamos en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, me parece que una de las propuestas importantes, más allá de los aranceles de Trump y de una política reactiva, es pasar de un consejo o un grupo de defensa de la industria a un consejo industrial compuesto por los agentes estratégicos del ámbito industrial, tecnológico, etcétera, para diseñar y pilotar una nueva política industrial. Bueno, en ese sentido van también algunas de las políticas que se han implementado, ¿no? Por ejemplo, la participación ya, o entrar, o tener presente la participación en empresas, ¿no? Por Sí, ejemplo, ¿no? la alianza La financiera. alianza Bien. financiera, ¿no? Esta es la segunda propuesta que le puse encima de la mesa al Endacari antes de ayer, ¿no? Pasar de la alianza financiera a un fondo soberano. La alianza financiera hoy es un titular. Ahora viene un proyecto de ley al Parlamento para endeudarnos 1.000 millones de euros a largo plazo, para dotarnos de capacidad financiera para, bueno, pues para hacer una política industrial, digamos, intervencionista, ¿no? Y esos 1.000 millones pretenden traccionar 3.000 millones privados, pero eso es un desideratum a día de hoy, ¿eh? Entonces, esa alianza financiera necesita concreción, porque no está nada claro los diferentes instrumentos financieros, algunos públicos, otros privados, instrumentos financieros muy, muy diferentes. Algunos están orientados a buscar el arraigo de la industria, otros son instrumentos de capital riesgo. Bueno, todo eso, ¿cómo se organiza? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, del Instituto Vasco de Finanzas en esa alianza financiera? Todo eso no está nada claro. ¿Cómo se articula la participación de los EPSVs, ¿no? ¿Cómo se anuncia? Bueno, hay muy poca participación, por cierto, ¿eh? Estamos hablando de un 1%, se quejaba el Endacari incluso. Sí, Que es poquito el compromiso, quiero decir. sí, pero bueno, las EPSVs lo que te dicen es que, bien, nosotros podemos invertir, pero no en cualquier sitio, porque nosotros tenemos que garantizar una mínima rentabilidad y la inversión tiene que ser de poco riesgo, porque las EPSVs están para pagar los complementos de pensiones, ¿no?, a los que tienen las EPSVs. Entonces, todo eso hay que pensarlo muy bien y hay que definir. Y sobre todo, lo que necesitamos definir es en qué hay que invertir, porque eso tampoco está nada claro, ¿no? Es decir, ¿cuál es el plan industrial? Bueno, pues el gobierno vasco ha externalizado, ¿no?, la elaboración del plan industrial. Se espera que esa consultoría que está elaborando el plan industrial termine ese trabajo para verano. Nosotros creemos que no es muy normal en este contexto que necesitemos un año, ¿no?, de legislatura para tener encima de la mesa un plan industrial. Bueno, este gobierno y estos partidos, el PNV y el PSE, llevan, pues no sé, más de 20 años gobernando este país, ¿no?, de alguna manera u otra, en coalición o no. Un plan industrial debería estar encima de la mesa. Otra cosa es que haya que ajustar ese plan o haya que repensar en parte la política industrial para ajustarla a este momento nuevo, ¿no? Pero necesitamos saber en qué tenemos que invertir esas capacidades financieras, ¿no? Por eso, todo eso, yo creo que es un ejercicio de diseñar un auténtico fondo soberano, un instrumento financiero estratégico
que sea la punta de lanza de esa política industrial que necesitamos. Lo que pasa es que necesitamos muchos cambios, ¿eh? Yo esta mañana me quejaba, por ejemplo, por informes que venían pues, en Europa. Nosotros estamos en Europa, somos también parte de Europa. Pues el año pasado fue el año más cálido que nos hemos encontrado, por ejemplo, el 2024, y además desastres por todos los sitios, que en cualquier momento pueden afectarnos también a nosotros, ¿no? Claro, esto supone que deberíamos hacer giros completos incluso de los planteamientos que tenemos, ¿no? Sí. E incluso inversiones, por ejemplo, el otro día aparecía el dato de las renovables en Euskadi. Es hacerse cruces, porque si en el conjunto del Estado hablamos de que ya el 64% se genera con renovables, es que aquí estamos hablando de un 17% y gracias. Sí. Por eso yo creo que la actitud... Pero claro, y hay que apostar y tendrán que apostar todas las fuerzas políticas, ¿no? Sí. Y por eso la actitud no puede ser de autocomplacencia, ¿no? A ver, yo me he pasado meses desde la campaña electoral diciendo que, uno, no estamos bien. Dos, hemos perdido mucho tiempo. Necesitamos una reacción como país. Eh, un poco, y la respuesta que hemos recibido, ¿no?, por parte de los partidos políticos de gobierno y tal, es un poco la de decirnos, es que sois unos catastrofistas, es que estáis todo el rato resaltando los elementos negativos. No, tampoco es eso, o sea, no se trata de ser catastrofistas, pero hay que buscar una actitud o no sé, una predisposición que sea la de, bueno, aquí tenemos fortalezas, tenemos debilidades, hay que reaccionar. No es suficiente con seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Esta es un poco la actitud. Y si vemos indicadores de país en ámbito energético, en ámbito industrial, en ámbito educativo, en el ámbito del desarrollo de las tecnologías de futuro, etcétera, pues, hombre, necesitamos una reacción a escala, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la actitud, ¿no? Y eso es un proyecto de país con propósito. Con propósito. A mí me llama la atención que el mayor debate que exista en estos momentos en la esfera pública, que es motivo además de fricciones entre los partidos del gobierno, sea si por Esquio o por rechazo, ¿no? O perdón, si por Esquio o por Gasteiz, ¿no? Cuando pues tenemos los resultados educativos que tenemos, cuando tenemos el desarrollo de las energías renovables que tenemos, cuando estamos inmersos en una revolución tecnológica, cuando no puede ser, ¿no? Yo creo que necesitamos un proyecto de país, gobiernos con propósito, y que esa es un poco la mayor deficiencia que tenemos hoy en la política vasca, que no hay un debate de trasfondo, un debate político serio sobre el medio-largo plazo, ¿no? Y que lo que prima es el cortoplacismo, el posicionamiento diario, ¿no?, en torno a diversos temas, y que eso impide un poco pues, un debate sosegado. ¿Y ese cortoplacismo lo ha visto también, por ejemplo, en el debate fiscal? Sí, sin duda. Yo creo que el debate fiscal se ha hecho, el ajuste fiscal se ha hecho en el peor de los momentos y de la peor de las maneras, ¿no? Porque si atendemos un poco al medio plazo, hay dos grandes preguntas que no tienen respuesta hoy, ¿eh? La primera es, si atendemos la proyección demográfica que hace Eustat, la pirámide demográfica que se proyecta para 2036, hay una pregunta que no tiene respuesta a día de hoy, es cómo se sostienen los servicios públicos en esas condiciones sociodemográficas. Y eso, bueno, pues guarda una relación directa con la fiscalidad. Y la segunda es sobre el modelo social económico. Y aquí, mira, incluso con las patronales, ¿eh? Y mira que estamos en posiciones ideológicas muy, muy distintas, ¿no? Con Confebask, en parte con Adegi, ¿no? Pero puede haber un espacio de diálogo, que es, bien, nosotros reconocemos que las empresas generan valor económico, generan riqueza, pero las empresas se valen de un ecosistema, de un entorno, de un capital físico, de un capital humano, ¿no? Es decir, que necesitamos un sistema educativo con una alta calidad educativa, necesitamos infraestructuras físicas, tecnológicas, necesitamos una inversión en I+D que supere el 3%, necesitamos una red de ciencia y tecnología importante, necesitamos dar una solución al tema de la vivienda, que va a ser un tema crucial. Lo decía en Lehendakaritza, no es solo ya un problema social, también es un problema económico, y eso exige fuertes inversiones de cara a la promoción de la vivienda pública, ¿no? Bien, todo eso, ¿cómo se financia? Pero es que además ahora, desde el ámbito económico, se nos dice, no, además hay que invertir en la industria, en la reindustrialización, mucho dinero público. CEDARRIAC lo ha cuantificado en 800.000 millones de dinero público al año. Bien, entonces, ¿eso cómo se financia? Entonces, aquí el diálogo es, bien, nosotros reconocemos que las empresas generan valor económico, se valen de un capital físico y humano que cuesta mucho dinero,
Por lo tanto, hay que ver cuál es el retorno de las empresas más allá de generar valor económico, ¿no? Ahí hay un espacio de diálogo interesante y eso también tiene que ver con la fiscalidad. Bueno, diseñemos un impuesto de sociedades que responda a ese contrato social, por ejemplo. Pero eso es un ejercicio que necesita tiempo y necesita un espacio de análisis, de diálogo más allá del corto plazo, ¿no? Y el debate fiscal ha pivotado en torno a determinadas deducciones. Es que en cualquier caso es un debate excesivamente parcial que no responde a la situación social económica que tenemos y a los retos que tenemos de cara al futuro. Bueno, ha puesto unos cuantos balones para ir rematando, porque ha hablado un par de veces ya de la educación, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora tenemos un contexto educativo donde, por cierto, tenemos pues lo que es el personal no universitario, el personal docente no universitario, que está en jornadas de huelga y hay programadas más, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? El problema es, y yo creo que no se está nombrando de forma adecuada por parte del gobierno, es que existe un desasosiego importante por parte del colectivo que responde a una complejidad educativa creciente con motivo de un alumnado cada vez más diverso. Por origen, pero por otras cuestiones también. Y eso complejiza mucho. Y cada vez menos alumnado. Cada vez menos alumnado y cada vez más complejo. Una realidad en las aulas cada vez más compleja, ¿no? Que complejiza mucho el proceso educativo. Y eso requiere más recursos educativos. Y además hay otro factor que es la burocratización del sistema educativo, ¿eh? Que añade más carga de trabajo y la sensación es que esa carga de trabajo además no tiene ninguna repercusión en la función educativa y resulta pues un incómodo y no tiene mayor trascendencia en términos positivos, ¿no? Entonces, esa realidad hay que diagnosticarla bien. Yo creo que ese es el malestar que hay en el fondo del colectivo, de lo que expresa el colectivo, que se está canalizando a través de las huelgas en estos momentos, ¿no? Está el tema salarial, es evidente que han perdido poder adquisitivo, pero no es el elemento central, ¿eh? O sea, cuando se habla con el profesorado, y yo tengo mucha gente a mi alrededor que está en la escuela pública, yo creo que esa es la realidad que hay en las aulas, ¿no? Y que, digamos, motiva la reacción, en este caso, del colectivo. Esa realidad hay que atenderla y se tiene que producir una negociación entre el gobierno y los sindicatos que atienda esa realidad. Hace falta más recursos en el sistema educativo para atender esa complejidad educativa y sin esos recursos va a ser muy difícil, si no imposible, avanzar en la calidad educativa, porque esto repercute directamente esa complejidad educativa y la falta de recursos guarda una relación directa con la calidad educativa. Pues no tenemos tanto, ¿eh? No tenemos tanto, por eso hay que hacer un análisis de Lo que pasa es que en este caso ya se ha perdido la oportunidad, ¿no? Sí. Que, por cierto, había llegado el Carrequín Podemos a un acuerdo con el gobierno. ¿Le ha sorprendido? Pues un poco sí, ¿no? Porque no se corresponde con el discurso y la posición de Podemos a nivel estatal. Vamos, creo que es una incongruencia evidente, ¿no? Pero bueno, más allá, hemos perdido una oportunidad desde mi punto de vista, ¿eh? Y además, claro, es que de repente nos encontramos con este planteamiento del gobierno de endeudarnos, ¿no? 1.000 millones de euros. Por cierto, que es una de las críticas que hacíamos cuando negociamos el presupuesto, ¿no? Yo lo que decía era, este presupuesto plantea muy poco margen de actuación, ¿no?, para responder a este momento económico. Bueno, ya estamos en abril y ya estamos hablando de un proyecto de ley para ganar capacidad de intervención a través de la deuda, ¿no? Bien, está bien, ¿eh? Nosotros vamos a votar a favor de ese proyecto de ley, ¿eh? Pero, claro, más deuda y ahora además se ha conseguido un acuerdo en la comisión mixta del concierto económico para todavía ganar más capacidad, ¿no?, de endeudamiento, 2.000 millones de euros más, que está bien, ¿no? Nosotros estamos a favor de hacer un uso estratégico de la deuda. Hasta ahora la deuda ha sido un tabú, ¿no? Tenemos margen de endeudamiento y hay que emplear esa capacidad de forma adecuada, de forma inteligente y estratégica. Pero más deuda y menos ingresos fiscales no es una política financiera sostenible. Entonces, este ajuste fiscal ya se reconoce que va a traer una merma en la recaudación. Menos ingresos fiscales. Más deuda no es una política financiera sostenible a medio y largo plazo. Por lo tanto, hay incongruencias en el planteamiento financiero económico de este gobierno.
¿Y qué es lo que pasa? Que estamos abordando los debates de forma parcial. La fiscalidad, el SMI, la deuda. Me da igual, incluso mira, podemos hablar del absentismo, que es el tema que pone la patronal, ¿no?, encima de la mesa cuando se habla del SMI, en contraposición, digamos, ¿no? La vivienda, que ya es un problema económico. Todos estos temas hay que abordarlos de forma global, partiendo de un análisis del momento y ganando una mirada a medio o largo plazo. Y esta es un poco la idea, esta es la idea que queremos desarrollar con el pleno monográfico. O sea, vamos a tomarnos el tiempo, ¿vale? Y vamos a hacer un debate serio, sereno, con la suficiente profundidad y altura de miras en el Parlamento, que es el sitio adecuado para ello. Bueno, y a todo esto hay que abrir un hueco para hablar de autogobierno, ¿no? Y un nuevo estatus. Sí. Que, por cierto, le ha dicho el PNV que igual no hay que ir tan rápido como se pretende, porque luego tenemos que la realidad de Madrid, ¿no?, por decir de alguna manera. Pues la realidad de Madrid va a cambiar positivamente en los siguientes años. O sea, vamos a tener mejores condiciones en Madrid. ¿A qué situaciones, a qué condiciones estamos esperando en Madrid? O sea, una ventana de oportunidad como la que tenemos ahora es posible que no se dé en el futuro. Bueno, cuando hablo de una ventana de oportunidad es porque es más fácil negociar con el gobierno actual debido a su debilidad. Sin duda. Y además es que hay unos compromisos por parte de este gobierno, ¿no?, con todos los partidos políticos vascos y catalanes en el sentido de abrir este debate. Entonces, este es el momento y hay que aprovechar el momento. No entiendo muy bien ese mensaje de decir, no, bueno, tampoco generemos frustraciones. Pero es que no es un capricho. O sea, si el análisis es que tenemos un autogobierno estratégicamente lastrado, erosionado, necesitamos más capacidades políticas para hacer frente a este momento económico, para desarrollar las políticas públicas que necesitamos, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es pues un acuerdo aquí en el país, ¿no?, y tratar de aprovechar esta ventana de oportunidad, pero con toda la determinación y con toda la ambición. No entiendo rebajar esas expectativas y esa ambición. O sea, no me parece que sea la actitud que necesitamos en estos momentos. Pues Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir esta reta con nosotros. Y es que soy. Es que ricasco.